Buenos días, muchas gracias por levantarse temprano y estar acá, y gracias al equipo por invitarme. Vamos a hablar de acción, pero traigo una serie de imágenes que quiero compartir con ustedes y quiero empezar por esta. Si lo conocen, si lo recuerdan, a lo mejor algunos no nacieron cuando se estrenó. ¿Ah? O ya habían nacido. Bueno, yo tenía como 8, 9 años cuando vi esta película, la de E.T., de Steven Spielberg. La vi en un cine que ya no funciona, que se llama el Cine Clamer, acá yendo para el centro de Tegucigalpa. Yo recuerdo esta película en particular porque cuando la vi, fui con mi familia y apareció por primera vez E.T. en la pantalla. Yo me asusté, yo dije, qué feo, o sea, qué feo este tipo, ¿no? Y yo me asusté. Y en el transcurso de la película me fui encariñando con el personaje y al final de la película yo estaba llorando porque E.T. se iba a su planeta. Entonces, yo recuerdo que incluso de niño yo pensé, ¿cómo es posible de que al inicio, hace un par de minutos, este personaje me haya provocado repulsión y ahora al final de la película estoy llorando porque se va y hasta me gusta y lo quiero, ¿no? Bueno, ahí entendí que el cine, bueno, quienes recordarán la película, recordarán muchas imágenes, ¿no? Se pone la piel chinita, ¿verdad? Ahí entendí que el cine, bueno, no lo entendí ahí porque estaba muy pequeño, pero con los años entendí que el cine finalmente es magia, es mostrar historias que ojalá muevan los sentimientos de las personas. Entonces quiero empezar con esto porque para mí E.T. implicó años después que yo tomara la acción, que yo tomara la determinación de estudiar cine. Mi papá es doctor, es pediatra, él no va al cine desde que era novio de mi mamá, y bueno, iba al cine con mi mamá de novio por el tema del cortejo, ¿verdad? No porque le gustara el cine, y no volvió a ir. Cuando yo le dije a mi papá que quería estudiar cine, pues él hizo una cara como, pero ¿qué es esto, verdad? ¿A qué te vas a dedicar? Que él no entendía, y al día de hoy, aunque yo le explique, él no entiende lo que yo hago, yo ya me di por vencido, ¿verdad? Él no concibe lo que hago porque su mundo está completamente desligado de mi mundo audiovisual, pero me apoyaron. Lo que quiero decir con esto, chicos, es que E.T. fue para mí el empujón inicial, aunque en aquel momento no lo miraba así, para tomar la determinación, para tomar la decisión de viajar a Cuba, donde yo estudié cine, ¿ok? Hay unas palabras, hay un comando que se utiliza antes de grabar un plano o de filmar un plano, que seguramente muchos de ustedes lo han escuchado, que dice luz, cámara y acción, ¿verdad? He querido plasmarla y utilizarla porque justamente la última palabra tiene que ver con el tema que nos une este viernes, que es la acción. Cuando en el cine, cuando en el rodaje, nosotros utilizamos estas palabras, luz, cámara, acción, y después de acción, los personajes, en este caso los actores o las actrices, empiezan a hacer eso que tienen que hacer. Es decir, la acción en el cine implica empezar a darle movimiento a eso que nosotros queremos plasmar en la pantalla, ¿no? Es la palabra clave para que nosotros empecemos pues a darle vida a una historia en términos cinematográficos.
La acción, por lo tanto, en el cine, la hacen los personajes, la hacen los actores y la hacen las actrices. La acción en el cine implica el impulso que te lleva a crear una película, o mejor dicho, a plasmarla en una pantalla. El cine, compañeros, voy a hacer primero como una introducción muy breve sobre lo que significa el cine y después lo voy a ligar a lo que puede ser nuestra vida diaria. El cine tiene una particularidad y es que es algo que se hace en equipo, ¿verdad? Una película, un cortometraje, un documental, no lo puede hacer una persona, o sea, físicamente es imposible. En el cine se ocupa trabajar en equipo. Yo he seleccionado acá, esta es una fotografía del rodaje de una película que estoy produciendo, que se llamará Las Cartas de Carmelo, y esta es una foto de un rodaje que hicimos el año pasado, en donde están pues, el director, que es el chico que está aquí en el centro, está una de las actrices, pero luego todas estas personas que ustedes ven al lado, pues es gente de fotografía, de sonido, aquí está otro de los actores, un asistente. Entonces, el cine se trabaja en equipo. Yo doy clase en la universidad y siempre les digo a mis alumnos que como esto se trabaja en equipo, una de las cosas que tenemos que aprender a hacer es trabajar en equipo, ¿no? Seguramente ustedes en su círculo de trabajo tendrán que convivir con personas y trabajar con personas. Entonces, como el cine se trabaja en equipo, uno de los retos que nosotros tenemos es cómo aprender a trabajar en equipo, cómo aprender a trabajar quizás con personas con las que a lo mejor no somos del todo compatibles, cómo aprender a trabajar con personas que tienen personalidades, caracteres diferentes al nuestro. Pero si se tiene un objetivo común, uno debería poder lidiar con estas diferencias que a lo mejor podamos tener porque hay un objetivo claro, porque la acción del equipo, el trabajo del equipo, en el mejor de los casos, debe tener un objetivo claro. En el video yo comenté acerca del álbum de fotos. Muchas veces cuando les comento a las personas que estudio cine, me sucedía más antes que ahora. Mucha gente me decía, cine, ¿y se hace cine en Honduras? ¿Y de qué vivís? Y la gente va a ver las películas. ¿Y por qué el cine? ¿Qué se gana con hacer cine? ¿No? Entonces, a mí siempre me gusta utilizar esta metáfora del álbum de fotos, porque estoy seguro que todos ustedes, compañeros, amigos, tendrán un álbum de fotos en su casa, ¿no? Y mientras más viejas las fotos, más cuida uno ese álbum, ¿no? Porque son esas fotos de nuestra niñez o de personas que a lo mejor ya no están. Siempre recuerdo el caso de mi cuñado. Mi cuñado, por diferentes situaciones de la vida, sus papás no se preocuparon por tomarle foto de niño. Y él solo tiene una foto de cuando era niño y esa foto la ha duplicado, o sea, esa foto la tiene en varios lugares, es la única que tiene y para él es el único recuerdo tangible de su imagen como niño y la tiene en varios, o sea, sacó fotocopias y sacó varias, ¿no? Porque es la única que tiene. Estoy seguro que nosotros tenemos un álbum de fotos y el álbum de fotos de alguna manera es la memoria que nosotros tenemos de nuestro pasado. Pues, ¿qué pasa con el cine y qué pasa con el cine relacionándolo con el país? Un país, como mencioné en el video, que no va registrando sus historias, que no va registrando sus imágenes, es un país que no existe en ningún álbum. Cuando yo estudiaba cine en Cuba, hace algunos años, yo recuerdo que una vez un profesor, no existían estas películas recientes que hemos visto en las salas de cine, y un profesor me decía, ¿y qué películas se han hecho en Honduras? Y yo, con mucha vergüenza, yo no recordaba ninguna, porque es que no se había hecho ninguna. Incluso la película de Sami Kafati, que es una de las películas emblemáticas del cine hondureño, no se había estrenado todavía. Yo con mucha vergüenza decía, no hay, no conozco, no sé.
Y recuerdo que me daba mucha vergüenza porque luego miraba a mis compañeros de Argentina, de Brasil, de México, mencionar, bueno, cualquier cantidad. Entonces me decía un profesor, bueno, qué lástima que no haya ninguna, porque entonces quiere decir que tu país no existe en el mundo cinematográfico, o sea, no hay imágenes de tu país. Entonces yo siento que es importante que en el caso de los que estamos trabajando en el audiovisual, nosotros vayamos registrando las imágenes en nuestro álbum de fotos. Ahora, la pregunta es, ¿qué hay que registrar? ¿Cuáles son las cosas que hay que registrar? ¿Solamente las cosas, solamente las fiestas? ¿Solamente cuando voy a la playa? ¿O puedo registrar también momentos importantes, íntimos de mi vida? Quizás incluso momentos tristes de mi vida. Yo siento que un álbum de fotos, y esa es una opinión muy personal, debe registrar aquello que nos ha marcado y aquello que es importante, independientemente si eso es algo triste o es algo que lo asocio con mucha felicidad. Es importante que nosotros registremos lo que nos ha marcado en la vida. Entonces, por eso me gusta utilizar esta metáfora del álbum de fotos. Pensemos metafóricamente en nuestro álbum de fotos de vida. ¿Qué cosas estamos, independientemente del ámbito en el que estemos, qué cosas estamos registrando en nuestro álbum de fotos? ¿Cuáles son las cosas que me interesa dejar en la inmortalidad en nuestro álbum de fotos? Quiero mencionar y compartir con ustedes algunas experiencias en ese sentido, de personajes que han hecho acciones que de alguna manera me han marcado como persona. Ella se llama Dania. Hace algunos años, Techo, si conocen la organización, que es una organización que construye casas para personas de muy bajos recursos, me contactó, bueno, no me contactó, la verdad es que su gerente, el antiguo gerente, que era un argentino, había actuado para un corto de mis alumnos en Unitec, y yo recuerdo que cuando estábamos rodando el corto, yo le dije a Germán, un argentino se llama Germán, yo le dije a Germán, porque nos estás ayudando, yo te prometo que te voy a ayudar en lo que necesites. Y bueno, a los meses me estaba llamando, ¿no? Y me dice, ocupo hacer un video. Y ocupo hacer un video donde plasmemos la historia de vida de una persona que se ha visto beneficiada por nuestro proyecto. Pero lo que me gustó de esta petición es que él no quería que fuese institucional, sino que él quería destacar la vida de una persona. Entonces hicimos una especie de casting, o sea, ellos nos recomendaron 3 personas y sobre esas 3 personas nosotros íbamos a elegir quién iba a ser la protagonista de nuestro video. Recuerdo que la primera persona que conocimos era un señor un tanto mayor, tenía una opinión de la vida bastante pesimista, se sentía derrotado en la vida, se sentía que había sido un hombre sin suerte y tenía realmente una visión muy triste, pesimista de la vida, quizá con justa razón. Luego conocimos a una señora, madre, vivía con su esposo, igual era una actitud, se amparaba mucho en lo que el esposo decía, en lo que el esposo quisiera hacer, tenía muy poca iniciativa ella como persona. Y finalmente conocimos a Dania. Dania es una madre soltera de gemelos y al contrario de las otras 2 personas, Dania es así, sonriente, tiene una actitud positiva ante la vida, aunque vivía en la misma colonia, en el mismo sector que las otras 2 personas que conocimos. Y nos enamoramos de Dania y elegimos a Dania como nuestra protagonista porque su actitud y las acciones que ella quería hacer para beneficiar el futuro de sus hijos nos parecía y me parecía particularmente importante. Ella estaba muy emocionada porque iba a inaugurar una tortillería en el sector y esa era, y la tenía muy entusiasmada. Es una empresaria finalmente. Y hicimos un documental que luego yo les puedo decir cómo buscarlo en YouTube, que quedó realmente muy hermoso y que es muy inspirador porque al final ella quiere salir adelante con sus hijos, tiene su tortillería, quiere hacer una especie de cuartería
en el lugar donde vive, o sea, empuja a sus hijos a estudiar, los va a dejar a la escuela, los va a recoger y está sola. Y tiene 26 años apenas, ¿no? Entonces, las acciones de Dania particularmente a mí me inspiraron para dejar plasmada su historia para siempre en un documental. Es decir, registré en mi álbum de fotos la historia de Dania y esa historia está en YouTube, está en Vimeo y existirá para siempre, para siempre. Incluso tengo ganas, porque hicimos este documental hace algunos años, tengo muchas ganas de darle seguimiento a la historia de Dania. Entonces, dejamos registrada su historia. Esta es un poco para que se formen una idea de dónde vive y cómo vive, ¿sí? Ok, la segunda historia, y aquí está uno de los directores de este material. Hace algunos años, perdón, me tengo que poner acá. Hace unos años, Daniel, que está aquí con la cámara, me propuso hacer un documental sobre este señor al que todo el mundo conocía como El Pelón. No sé si alguien lo conoce, fue muy popular. Fue el barrendero de toda la vida del Colegio San Miguel. O sea, tenía como 50 años de trabajar en el San Miguel como barrendero. Yo recuerdo que cuando Daniel me presentó la idea de hacer un documental sobre la vida de él, pues a mí me llamó de entrada la atención porque estudié en el San Miguel, sobre todo. Pero después yo pensaba, pues vamos a contar la historia de un barrendero. A la gente le interesará la historia de un barrendero. O sea, qué extraordinario tiene ser un barrendero. Y después les comparto el enlace para que lo puedan ver. Se hizo un documental realmente precioso sobre el Pelón, no sobre su vida, porque apenas el documental dura 10 minutos, sobre algunos aspectos de su vida, y fue recibido por la gente de una manera espectacular. Y es la historia de un barrendero. Y dejamos inmortalizada su parte de su vida en video. Yo recuerdo que le decía a Daniel, qué bueno que hayamos propuesto este tema, que haya propuesto este tema, porque además este señor está grande ya. O sea, en un par de años, la ley de la vida, ¿no? En un par de años este señor ya no va a estar acá. Y yo recuerdo cuando se murió el Pelón, Daniel me contactó y estaba muy impactado, se murió, ¿verdad? Y estaba como muy emocionado porque se murió, sí, pero aquí está el documental, ¿no? O sea, la gente que no lo conoció, lo puede conocer por el documental. La gente que lo quiere recordar puede volver a ver su documental. Entonces, Daniel inmortalizó en su álbum de fotos una historia de alguien que hace algo tan ordinario como el ser un barrendero. Y es que en el cine, las cosas ordinarias las podemos convertir en extraordinarias, ¿verdad? En lo cotidiano podemos encontrar cosas excepcionales. Finalmente, para resumir esta parte de algunas experiencias, esta es una foto de la película que estoy haciendo. Es una película, como dije antes, se llama Las Cartas de Carmelo, y estos son dos actores de un video que hicimos para mostrar más o menos cómo va a ser la película. En este momento de mi vida, mi accionar, mis objetivos giran en torno a hacer esta película. ¿Qué implica hacer una película en Honduras? Muchas cosas, ¿verdad? Lidiar con muchas turbulencias, lidiar con muchos obstáculos, pero tengo la determinación de hacerlo, aunque el camino para hacerlo sea bastante oscuro. Perdón, todavía no las preguntas. Quiero hacer entonces ahora una comparación, chicos, porque como el tema es acción, en el cine, los personajes principales de una historia siempre tienen un objetivo que cumplir. Y para poder cumplir ese objetivo, los personajes realizan acciones para poderlo lograr. Por ejemplo, en el cuento de la Caperucita Roja, la Caperucita tiene un objetivo muy claro y es irle a llevar los panecillos a la abuela. Y para hacerlo, ella tiene que hacer diferentes acciones. En todas las películas que vemos en el cine, los personajes tienen un objetivo que lograr. Y para lograr ese objetivo, tienen que realizar diferentes acciones. Acciones físicas, ¿verdad? Pero también acciones emocionales.
¿Cuán claro nosotros tenemos el objetivo por el cual nosotros estamos en esta vida? Quiero hacer esta comparación porque me parece hermoso compararlo con lo que vemos en el cine. En el cine, un personaje que no tenga un objetivo es un personaje que anda a la deriva. Es un personaje cuyas acciones no se saben para dónde van. Y me gusta compararlo con la vida porque siento yo que nosotros como personajes, nosotros somos los personajes principales en nuestra historia. No hay un personaje más importante en mi vida que yo. No hay un personaje más importante en sus vidas que ustedes. Ahora, ¿qué tan claro tenemos qué es lo que queremos lograr en la vida? Obviamente, muchas veces los objetivos van cambiando. Cuando yo era estudiante, tenía el objetivo quizás de graduarme. Hoy que ya estoy trabajando, tengo quizás otro objetivo a hace 10 años. Eso puede ir cambiando, pero en este momento de nuestras vidas, ¿qué tan claro tenemos por qué estamos en este mundo? ¿Qué tan claro tenemos cuál es el objetivo que nosotros queremos cumplir y por ende cuáles son las acciones que nosotros estamos haciendo para lograr ese objetivo? Creo que el cine nos puede ayudar mucho en ese sentido, porque cuando el personaje no tiene claro hacia dónde va, cuando el personaje no tiene claro por qué está en este mundo, pues son personajes que andan a la deriva. En el campo profesional, yo tengo un objetivo muy claro y es producir historias. Yo realmente siento que es necesario que nosotros registremos las historias que hay a nuestro alrededor. Hay un amigo, hay un colega, Arturo Sosa, el fotógrafo muy reconocido en el país, que siempre decía una frase que a mí se me ha quedado, y es: en Honduras está todo por contarse. De hecho, lo dije en mi video, y es verdad. ¿Cuántas películas tenemos en el país? Bueno, recordamos porque se han producido últimamente varias, pero realmente son pocas en función de cuántos años tenemos como país. ¿Cuántas historias, cuántas Danias hay para plasmar en el álbum de fotos? ¿Cuántos Pelones hay para plasmar en nuestra foto? Y no me refiero a hacer solo documentales de barrenderos o de madres solteras. No, al final son muchas las historias que nosotros tenemos. Las cartas de Carmelo, por ejemplo, es una historia de amor, es un triángulo amoroso, un chico que quiere viajar por el mundo y deja sola a su novia, y este chico, al ver sola a esta chica, pues se siente atraído hacia ella, ¿no? Entonces es una historia de amor. ¿Cuántas historias de amor tenemos plasmadas en nuestro cine? ¿Cuántas historias de amor tenemos plasmados en nuestro álbum de fotos? Yo siento que el cine en ese sentido cumple una labor importante en el país, en el sentido que vamos registrando aquellas imágenes, aquellos personajes, aquellas historias que nos identifican como país, que nos identifican como sociedad. Entonces siento yo que nosotros podemos, aprender un poco acerca de los personajes, así como los personajes en el cine tienen objetivos claros, tienen objetivos concretos. Yo los invito a que pensemos por qué nosotros estamos estudiando lo que estudiamos, trabajando por lo que estamos trabajando. Siempre me gusta decirle a mis alumnos: ¿por qué querés hacer este documental? ¿Por qué querés contar esta historia? ¿Qué es lo que te mueve a contarlo? Si lo que te mueve es el dinero, que es válido, ¿no? Todo el mundo quiere vivir bien. Pero si únicamente lo que te mueve es el dinero, ¿dónde están entonces las inquietudes que te mueven personalmente, pero que no están ligadas al dinero? ¿Sí? Si únicamente lo que te mueve es ser reconocido, bueno, sí, puede ser un objetivo válido, que te reconozcan, que te respeten, pero ¿dónde están las inquietudes genuinas, las que te mueven el corazón, las que te mueven internamente? En el caso de esta película, el director es un director que ha vivido prácticamente toda su vida fuera de Honduras, es hondureño, pero por temas familiares pues ha tenido que vivir en Estados Unidos, en Puerto Rico, ahora está viviendo en República Dominicana, y la historia del personaje principal, este chico que sale a viajar por el mundo, es de alguna manera su historia, ¿no? Él se siente muy identificado con este personaje. Entonces, yo siento que nosotros tenemos que replantearnos por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. En el caso del cine, el cine justamente refleja y debería reflejar las inquietudes de quienes estamos detrás de él.
Seguramente ustedes habrán visto las películas o algunas de las películas recientes del país. Quizás algunos podamos valorarlas, otros criticarlas, otros quizás decir yo lo hubiese hecho de otra manera, pero siento que lo importante, para bien o para mal, siento que lo importante que está pasando en el cine es que la producción está en vigencia, es decir, hay gente que está queriendo plasmar historias, hay gente que está queriendo registrar en imágenes las historias que a ellos les interesa, y eso para el sector es algo positivo. Entonces, yo me concentraría, y si hay una frase final para luego abrir esta sesión de preguntas y respuestas, es así como en el mundo del cine los personajes están porque tienen un objetivo claro que cumplir, y para lograr ese objetivo ellos tienen que realizar diferentes acciones. ¿Cuál es nuestro objetivo en este momento, en nuestra vida? ¿Por qué nosotros estamos estudiando comunicación, los que estudian comunicación? ¿Por qué estoy trabajando en lo que estoy trabajando? ¿Y cuál es el objetivo que yo tengo? Pero además del objetivo, ¿cuáles son las acciones que yo estoy realizando para lograr ese objetivo? No sé si estamos, ¿sí? ¿Estamos bien? ¿Tú me avisas entonces? Ok. Bueno, entonces quisiera nada más terminar con categorías de personajes. La charla que yo he preparado hoy la denominé personajes de nuestra historia. En el cine, así como en la vida, existen diversos tipos de personajes. Uno es el personaje principal, que es el que realiza las principales acciones de la historia. Yo soy el personaje principal en mi vida, ustedes lo son en su vida. Pero además existen los personajes secundarios. Los personajes secundarios son aquellos que me acompañan en mi vida diaria. Pero en los secundarios hay incluso una categoría. Están los secundarios protagónicos, que son los que me ayudan a que yo cumpla mi objetivo. Mi novia, mis padres, mi mejor amigo, mi mejor amiga, son personas que me impulsan en mis acciones para que yo pueda lograr un objetivo. Pero también existen lo que se llama en el cine los personajes antagónicos. ¿Cuáles son los antagónicos? Los que no quieren que yo logre mi objetivo. Por ejemplo, yo quiero lograr hacer esta película. Un personaje antagónico va a impedir que yo lo logre, ¿no? La Cenicienta quería ir al baile que convoca el príncipe. La madrastra lucha para impedírselo. En nuestra vida quizá nosotros tenemos personajes secundarios protagónicos, los que nos ayudan e impulsan a seguir adelante, pero puede ser, porque pasa, que quizá tengamos personajes antagónicos, que son aquellos que se oponen o que me están haciendo la vida muy complicada para que yo pueda lograr un objetivo. El personaje principal, ¿cómo logra vencer a los antagónicos? Teniendo muy claro lo que quiere hacer, teniendo muy claro lo que tiene que hacer, haciendo acciones que aniquilen las fuerzas negativas. Bueno, pues en el mundo real creo que podríamos hacer lo mismo. Nosotros, si somos personajes principales, debemos de rodearnos con la gente que nos impulsa a seguir adelante, aunque sepamos que siempre vamos a tener personas con las que vamos a chocar. Hace algunos años yo tuve la oportunidad de ingresar a un canal de televisión a trabajar en un departamento de producción. El día que yo entré, nunca se me va a olvidar, conocí a una persona muy importante dentro del canal con el que yo tenía que trabajar muy de cerca. Yo no sé si ustedes creen en esto de la química, ¿no? Pero desde que lo conocí, su energía chocaba con la mía, ¿no? Era como, ¿no? Y fue muy difícil porque aunque teníamos un objetivo común y las acciones iban encaminadas a un objetivo común, que era trabajar juntos por el canal, las energías no éramos, digamos, compatibles, ¿no? Entonces, en algún momento y en varios momentos de mi quehacer laboral, si yo lo comparo con el cine, quizás él era como un antagonista, ¿no? O sea, yo quería hacer quizás algunas cosas, él estaba ahí quizás intentando frenarlas, ¿no? Y cómo lidiar ante situaciones como esas, ¿no? Cuando un personaje te intenta
no digo boicotear o quizás poner la zancadilla, obstaculizar lo que tú quieres hacer, a veces eso nos puede perder el objetivo o nos puede desgastar emocionalmente. O, en el peor de los casos, nos podemos dejar vencer por alguien, por un personaje antagónico que no quiera que tú logres el objetivo. Entonces yo siento que lo importante es que asumamos el papel de protagonistas en nuestra historia, que los que estamos trabajando en el mundo de la imagen, pensemos qué historias yo quiero ir reflejando en el álbum de fotos, cuáles son las historias que yo quiero dejar plasmadas para la eternidad, cuáles son los temas que me mueven internamente como individuo. Es genuino que tenga yo temas que puedan ser superficiales, que puedan ser banales quizás para muchas personas, pero solamente eso quiero contar. Solamente quiero contar, vaya, comedia. Solamente quiero registrar cosas que pinten un lado bonito de la vida. También me interesa registrar cosas que me molestan, que me indignan, hablando de los indignados, ¿no?, que ahora está muy de moda, que nos indignan, que nos mueven, ¿no? Y en ese sentido yo siempre recuerdo, hay un director guatemalteco, muy amigo mío, que es muy exitoso con sus películas y es muy exitoso en festivales de cine muy importantes en el mundo. Sin embargo, él me dice, en Guatemala, como que a mucha gente no le gusta ver mis películas, y él incluso no sabe por qué, tiene una tesis ahí sobre eso, pero mucha gente le decía, sobre todo periodistas, Julio, ¿por qué haces películas tan tristes? ¿Por qué haces películas con temas tan complicados? ¿Por qué no hacer algo más divertido, algo más light? ¿Por qué todo es tan oscuro? Y yo recuerdo que él contestó a uno de los periodistas, bueno, es que no vivo en Disneylandia, ¿no? O sea, si viviera en Disneylandia, quizás yo vería el mundo con otros colores, ¿verdad? Yo vivo en Guatemala, dice, y en Guatemala lo que me rodea me afecta, y lo que me afecta es lo que yo quiero registrar, ¿no? Entonces, a mí me gustó mucho su reflexión, porque es verdad. Al final, por ejemplo, en Honduras, tenemos cosas maravillosas como país. Somos un país hermoso, tenemos gente talentosa, pero también tenemos muchos problemas. Y el cine debe ser un reflejo de lo que nosotros somos como sociedad, con las cosas buenas, por supuesto, pero tampoco podemos darle la espalda a las cosas quizás injustas, malas o que nos parecen que no deben seguir ocurriendo. Hay un dicho que dice, y lo utilicé en un documental que hice hace algunos años sobre una matanza que ocurrió en una cárcel en La Ceiba. Hay un dicho que dice, el país, algo así, el país que olvida su pasado está condenado a repetirlo, ¿no? Entonces, incluso a veces es importante registrar en el álbum de fotos cosas terribles con el ánimo de esto no tiene que volver a ocurrir. Pensemos en Hollywood, ¿cuántas películas sobre la Segunda Guerra o sobre los judíos no hay? O sea, quienes promueven registrar esas películas muchas veces lo hacen para que esto no se olvide, esto no vuelva a ocurrir, esto no vuelva a pasar, ¿no? Entonces, ¿cuántas historias no queremos que se olviden en el país? ¿Cuántas historias o personajes como los que yo presenté hoy nos gustaría que no los olvidáramos? Son muchos, ¿verdad? Entonces, siento yo que ahí, en ese sentido, el cine, los que estamos en el mundo audiovisual, tenemos un rol muy importante en el sentido de registrar las cosas que nos mueven como nación. Bueno, creo que hay ahora sesión de preguntas. ¿Sí? Entonces,